tierras de Francia es ante todo una gran historia de amor. En aquellos tiempos, los dioses insaciables de perfección decidieron mejorar su bebida favorita. Así fue como se decidió este matrimonio entre pasión y razón. La noticia se propagó con rapidez. Desde la Edad Media, el vino francés se exporta hacia Inglaterra, Flandes, los países germánicos. Y el comercio floreció hasta el siglo XIX. Hasta que una verdadera calamidad destruyó brutalmente la práctica totalidad de los viñedos franceses. La temible filoxera, un minúsculo pulgón originario de América del Norte, atacando a las raíces, provocó que fueran arrancadas más de 2,5 millones de hectáreas. Afortunadamente, un milagro permitió reconstruir los viñedos, el injerto, sobre raíces de vides americanas resistentes a las picaduras del pulgón. Se injertaron las partes superiores de las vides francesas. Así se preservó la calidad. Hoy en día, casi todos los viñedos franceses están constituidos por vides injertadas. Su superficie suma un total de 1 millón de hectáreas que producen una diversidad de vinos única en el mundo. ¿Pero de dónde procede esta reputación, este savoir-faire inimitable? Siglos, a través de la observación y la paciencia, los viñadores han seleccionado las plantas de vides o cepas que mejor se adaptan a cada terreno. Ya que hay que saber que una misma variedad, cultivada en regiones distintas, dará vinos distintos según la naturaleza del suelo y del clima. Es la adecuación sabia entre la cepa y el terreno lo que condiciona antes que nada la calidad y el tipo de cada producción. La cepa no basta a la hora de hacer un gran vino. Sus raíces necesitan agua y elementos minerales, sus racimos, calor y sol. Estos son todos los tesoros de la tierra francesa. Del Atlántico al Mediterráneo, del Valle del Loire a los montes del Jura. Las condiciones climáticas cambian e influyen sobre la calidad y la tipicidad de los distintos vinos. Cada año se observan variaciones que condicionan la añada del vino. Grado de pluviometría, de insolación, fuertes calores. Pero el clima no es la única explicación. Hay que examinar la tierra francesa, su subsuelo, para comprender mejor la diversidad de sus terruños. Suelo de creta en la Champagne o de canto rodado sobre base de arcilla llamado pedregal en el Médoc. Granito en Coq de Ron para el Hermitage. Es fácil comprobar que esta riqueza prospera sobre terrenos pobres, poco profundos, bien drenados. Citemos esta bella frase de Paul Claudel. El vino es el hijo del sol y de la tierra, pero hay que trabajarlo febrilmente para sacar a la luz toda su riqueza. A partir de 136 cepas registradas en las grandes denominaciones francesas, el vino está constituido o bien por una cepa única o bien por una combinación de cepas.
Muscadet, por ejemplo, se produce a partir de una sola cepa, Melon de Bourgogne, como el Beaujolais, que sale exclusivamente de la Gamme Noire de jugo blanco. En cambio, el célebre Sauternes está compuesto por una combinación de un 70 a 80% de Semillon, pero también de Sauvignon y Muscadel. Como el Châteauneuf-du-Pape, que está compuesto por 13 cepas diferentes. Entre la uva y la botella de vino servida en una buena mesa interviene el arte del viñador, es decir, la vinificación y la crianza. La vendimia, las técnicas difieren según el color y el tipo de vino. Es importante comprender que el jugo, sean negras o blancas las cepas, siempre es blanco. Durante la vinificación en tinto, por lo tanto, es la piel de la uva la que tiñe el vino. Durante la maceración, el jugo llamado mosto se dejará más o menos tiempo en contacto con las pieles. Para la vinificación en blanco, la uva se prensa de inmediato y el jugo se separa de las partes sólidas. La transformación del jugo de uva fresco en vino es un fenómeno natural. Mediante la fermentación, los azúcares se convierten en alcohol bajo la acción de las levaduras, desprendiendo gas carbónico y calor. Pero ya sé lo que piensan ustedes. Todos estos conocimientos no son suficientes. Ante tantas botellas hermosas, ¿cómo voy a orientarme? El etiquetado permite la identificación de todas las características de un vino. Situado en París, en los Campos Elíseos, el INAO controla la severa legislación francesa que ha definido 4 categorías. Los vinos de mesa, los vinos de país, los AOVDQS, denominación de origen vinos delimitados de calidad superior, los AOC, vinos de denominación de origen controlada. Los vinos de mesa pueden estar constituidos por mezclas de vinos o mostos procedentes de la Comunidad Europea. Si se trata de vinos producidos y vinificados en Francia, llevan la mención vino de mesa de Francia o producido en Francia. Los vinos de país proceden de regiones francesas bien definidas y se someten a una degustación de control. La indicación vino de país llevará consignada a continuación la unidad geográfica de producción. Los AOVDQS, denominación de origen vinos delimitados de calidad superior, son rigurosamente controlados. En cepe, grado alcohólico mínimo, rendimiento máximo por hectárea, procedimientos de cultivo, métodos de vinificación. El vino se analiza y degusta con regularidad. Además del nombre de la denominación de origen, debe figurar la etiqueta de garantía VDQS con el número de control.
Actualmente, los AOC, denominación de origen controlada, constituyen la categoría más alta de los vinos franceses. Los criterios son aún más severos que en el caso de los VDQS: poda, densidad de plantación, condiciones de envejecimiento. La mención denominación de origen controlada se inscribe enmarcando el nombre de la denominación. Por otra parte, además de la categoría, la ley obliga a indicar en la etiqueta el número o razón social del embotellador, el grado de alcohol, el volumen del recipiente y, para la exportación, la mención producido en Francia. Si Francia parece un país pequeño al mirar su superficie, por lo que respecta a los vinos es el país más grande. Resulta difícil citarlas todas, y espero que ustedes me disculparán, pues nuestra visita por las principales regiones vitivinícolas será un recorrido rápido e incompleto. Empecemos por una de las más prestigiosas, la Champagne. Solo en la Champagne hay champagne. Sobre un suelo gredoso han prosperado 3 cepas, 2 negras con jugo blanco, la Pinot Noir y la Pinot Meunier, y una blanca, la Chardonnay. Las uvas, recogidas a mano con el máximo cuidado, son prensadas con un rendimiento máximo de 100 litros por cada 150 kilogramos de uva. Tras la primera fermentación y el mezclado para constituir la cuvée o mezcla, se le incorpora el licor de tiraje. Después se embotella el vino. Esta segunda fermentación durará como mínimo 9 meses. Se procederá a continuación a las operaciones de trasiego y de degüelle. Antes de tapar de nuevo las botellas, se introduce el licor de expedición, cuya riqueza en azúcar hará que el champán sea brut, extra dry, seco, semiseco o dulce. Favorecida por una extrema variedad de terrenos, margas, calcáreas, rocas graníticas, arenisca, arenas o limos, Alsacia es una de las pocas regiones en la que los vinos son designados por la cepa de la que proceden. 6 cepas dan lugar a los vinos de Alsacia blancos: Gewürztraminer, Riesling, Tokay Pinot Gris, Muscat d'Alsace, Sylvaner y Pinot Blanc. Por su parte, los tintos y rosados provienen de una misma cepa, la Pinot Noir. La denominación Alsace o Vin d'Alsace puede ser acompañada del nombre del municipio de origen. Los nombres de los 50 mejores terruños pueden completar igualmente la denominación de origen controlada Alsace o Alsace Grand Cru. Esta región se extiende de norte a sur con las zonas de Chablis, Côte-Nuit, Côte-de-Beaune, Côte-Chalonnaise y el Mâconnais. Implantado en suelos en su mayoría amargo-calcáreos, se trata de uno de los viñedos más antiguos. Utiliza pocas cepas, principalmente la Chardonnay y la Aligoté para los blancos, y la Pinot Noir y la Gamay para los tintos. En Borgoña, un cru, zona delimitada en la que se produce un vino particular, corresponde a una unidad catastral denominada clima o viña, que pertenece con frecuencia a varios propietarios.
En Borgoña se encuentran 5 tipos de denominaciones de origen controladas. Las denominaciones regionales, Borgoña, Borgoña-Pas-du-Grain, Borgoña-Ligoté. Las denominaciones subregionales que designan regiones más precisas, Borgoña y Rancy, Borgoña-Haute-Côte de Nuits. Las denominaciones municipales, Nuits-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, Meursault. Los premiers crus que asocian el nombre del municipio al de clima, Chamval, Musigny-les Amoureuses, Alox-Corton, les Maréchaux. Los Grands Crus de tanto renombre que únicamente llevan el nombre de su clima, Chambertin, Montrachet, Clos de Vougeot, Clos de Tarte. En esta sucesión de colinas arcillo-calcáreas, graníticas o compuestas de residuos graníticos, de pórfiro y de pizarras, una sola cepa lo preside todo, la Gamay Noir de jugo blanco. Ustedes conocen la venerable tradición del Beaujolais Nouveau, comercializado el tercer jueves del mes de noviembre. Existen 10 crus que son señoríos del Beaujolais, robustos y generosos. Brully, Côte de Brully, Morgon, Chirouble, Fleury, Julienat, Molin-Avant, Chenin, Saint-Amour y Reñé. Situadas en zonas montañosas, estas dos regiones producen vinos con un color y un bouquet muy particulares, procedentes de cepas adaptadas a los rigores del clima. Exclusivamente elaborados a partir de la Sauvignon, se encuentran en el Jura los famosos vinos de paja y vinos amarillos, cuyas técnicas de vinificación, pacientes y meticulosas, aportan un sabor incomparable. Sobre los flancos de las montañas, el viñedo de Savoie resulta muy pintoresco con sus cepas tradicionales, la Jacquère, la Altesse y la Chasselas, junto a la Chardonnay para los blancos, la Mondesa junto a la Pinot Noir para los tintos. Se divide en dos zonas, septentrional y meridional. En la zona septentrional, Côte-Rôtie, Saint-Joseph, Gros-Hermitage, Hermitage, Cornas. Todos los crus de Côte de Rhône son muy reputados. Los tintos potentes y generosos provienen de una única cepa, la Syrah. Los blancos de Condrieu y de Saint-Pavé proceden de la Viognier, de la Marsanne y de la Roussanne. Más hacia el sur, el valle se ensancha y el clima se hace mediterráneo. Concebidos a partir de la mezcla de diversas cepas, los vinos son muy diferentes, de la Tavel o Lirac para los rosados, a la Châteauneuf-du-Pape para los tintos, pasando por los blancos e incluso por los vinos dulces naturales. Se encuentran las denominaciones de origen controladas, Coteaux d'Aix-en-Provence, Palette, Bandol, Cassis y Belay. Su fundación se remonta a las primeras colonias griegas que se instalaron en las costas mediterráneas. Las cepas presentan una gran diversidad. Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Carignan, Tiburon, Calitor o Syrah para tintos. Clairette, Veuve-Bourlingue o Vermentino para blancos. Las Côtes de Provence
proporcionan la denominación controlada más importante de esta región, principalmente con rosados secos y afrutados. Vinos tintos o rosados para las Côtes de Roussillon, Collioure, Fitou, Corbière, Minervois, Coteau du Languedoc. Vino espumoso para la Blanquette de Limoux. Vinos dulces naturales para las Banyuls o Ribes Altas, Mori. A las orillas del Mediterráneo, este vasto viñedo de alrededor de 400.000 hectáreas aporta el 40% de la producción vitivinícola francesa. Gracias a las transformaciones tecnológicas y culturales que han tenido en los últimos 10 años, los vinos de esta región han alcanzado un alto nivel de calidad. Todos los esfuerzos realizados en la mejora de la cepa, la vinificación y la crianza del vino han sido recompensados por atribuciones de denominaciones de origen controladas. Repartida en 11 departamentos, esta región ofrece un conjunto de excelentes viñedos que se pueden repartir en 3 grupos: el Bergeracois, los viñedos del OPI y los viñedos pirenaicos. Prolongación del Bordelais, el Bergeracois se extiende bordeando la Dordogne en el Périgord. Encontramos un tinto con cuerpo y bien constituido, el Pécharmant. Y también blancos secos y con clase, el Bergerac y el Montravel. Asimismo, un blanco generoso con perfume de miel, el Montvasillac. A orillas del Garona y sus afluentes, el Lot y el Tarn, los viñedos del OPI producen vinos muy diferentes como el Cahors, Gaillac, Buzet o Côte du Frontonais. Por último, los viñedos pirenaicos, implantados incluso en zonas de considerable altitud, son conocidos especialmente por el Jurançon, que sirvió para bautizar al rey Enrique IV. Privilegiada por un clima temperado a orillas del Atlántico, la región se extiende de extremo a extremo del estuario de la Gironde y va siguiendo las orillas de la Dordogne y de la Garonne. Con alrededor de 100.000 hectáreas bajo AOC, el de Burdeos es el más vasto viñedo de denominación de origen controlada de todo el mundo, principalmente a partir del Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. La producción de tintos se agrupa en 3 grandes familias. El Médoc con las denominaciones municipales Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Moly, Listrac y Margaux. Y los Graves con el Pessac-Léognan. El Livournais con las AOC Saint-Emilion, Pomerol y otro Fronsac. Côte de Bordeaux y Bordeaux Supérieur con las Côtes de Bourg, Côte de Blaye, Côte de Castillon, Graves de Vars. Por lo que respecta a los vinos blancos compuestos esencialmente de Semillon, Sauvignon y Muscatel, hay que citar en licorosos el Sauternes y en secos los Graves, el Entre-deux-Mers y los Côte de Blaye. La noción de cru es típica del Bordolés. El cru está ligado a una propiedad o a un castillo. El Loire, río de realeza, riega más de 800 kilómetros de viñedos que se pueden clasificar en 4 zonas climáticas. Cerca del océano, el Pays Nantais es la cuna del Muscadet, vino blanco, ligero y afrutado que se bebe joven. Más al este, el Anjou y la dulzura de su clima ofrece rosados como el semiseco Cabernet d'Anjou y tintos rubíes como el delicado Saumur-Champigny.
Regada por los afluentes el Cher, el Indre y el Creuse, la Touraine produce tintos con un bouquet delicioso como el Chinon, el Bourgueil y blancos secos, semisecos o espumosos en Vouvray. Finalmente, en pleno centro de Francia, citemos los vinos blancos secos perfumados de Pouilly-sur-Loire y de Saint. Espero que les habremos ayudado a realizar su selección. Ustedes han adquirido algunas botellas de calidad. Ahora, estas botellas están bajo su protección. Deseo que las amen de igual manera que las han amado aquellos que las produjeron. Y desconfíen de las falsas creencias, como la que dice: cuanto más viejo es el vino, mejor es. Solo los vinos llamados reservas resultan de interés al envejecer, como ocurre en ciertos tintos ricos en taninos, algunos vinos blancos secos y los vinos blancos licorosos. Contrariamente, muchos deben ser apreciados mientras son jóvenes. En las semanas que siguen a su embotellado, por lo que respecta a los primeros, o en su primer o segundo año, por lo que respecta a la mayoría de vinos blancos secos o rosados. En el interior de la botella, un vino evoluciona de manera continua. Las etapas de su vida, entre su juventud, su plenitud y su vejez, han de ser cuidadosamente vigiladas. Su aptitud para envejecer dependerá principalmente del terreno, del año de cosecha, de la vinificación y de la crianza en barricas de roble, por ejemplo. Y evidentemente de las condiciones de conservación. Resulta de gran importancia que sea almacenado en una buena bodega, respetando algunas reglas elementales. Se tratará de un lugar tranquilo, con una temperatura constante de 12 grados. Las botellas se almacenarán en posición horizontal, con una humedad ambiental del 65 al 80%, y se impedirá todo contacto del vino con el aire, manteniendo húmedo el tapón de corcho. Y dado que la luz acelera el envejecimiento del vino, se buscará siempre la oscuridad. Ahora llega el instante fatídico, el momento de la verdad, y antes que nada, el ceremonial de la apertura de la botella. Se preservará la estética de la botella cortando la cápsula de forma elegante y limpiando el borde del gollete. El tapón jamás se perforará por completo, a fin de evitar la caída de partículas de corcho. Se extraerá con suavidad, sin ruido, para no brutalizar el néctar. Se procurará escanciar el vino en una copa adaptada a la degustación. Si la copa tiene paredes delgadas, incoloras y transparentes, se podrá percibir la capa del vino. Examinaremos su color, su brillo, su limpidez y su fluidez. Una forma redondeada y achatada, con la parte superior ligeramente estrechada, favorecerá el examen olfativo. Se determinará la naturaleza de los aromas afrutados, florales o vegetales. Finalmente, en boca, el vino expresará su sabor, astringencia, redondez, espumosidad, untuosidad, frescura o calor. Las temperaturas a las que se debe servir varían según el tipo de vino. De 6 a 8 grados para los espumosos, champagne y los vinos dulces naturales. De 8 a 12 grados para los blancos, secos y los rosados. De 12 a 14 grados para los tintos ligeros. Los tintos ricos y bien constituidos se servirán a temperatura ambiente entre 15 y 18 grados. Las maravillas
hermosas sensaciones que el vino nos procura se describen mediante un vocabulario técnico propio, lleno de encanto y de poesía. Goulet-Jean, que entra bien, se aplicará a un vino ágil y ligero. Boisé es el vino que ha conservado el aroma de la crianza en barrica de roble. Un vino animal exhalará un bouquet de cuero de almizcle de caza. Se dirá que tiene cuerpo si está bien constituido, es sólido, rico en taninos, consistente. Floral significará que está perfumado con aromas de flor, rosa, azahar, jazmín, madreselva. El vino es el maestro del gusto. Y al formarnos en la práctica de la atención interior, es el liberador del espíritu y el iluminador de la inteligencia, escribió Paul Claudel. Sepamos degustarlo con moderación.